Muy buenas tardes. Bien, como continuación del ciclo que iniciamos ayer, de estas 3 conferencias para hablar sobre últimas noticias sobre el origen de la vida, hoy tenemos la conferencia central como parte de este regalo que el museo ha decidido hacerles a todos ustedes y a mí mismo para disfrutar de 3 conferencias realmente extraordinarias, con 3 personas que, como les dije ayer a los que estuvieran presentes, inicialmente era una utopía poder concentrarles en 3 días, porque sus agendas son muy complicadas, pero es cierto que como lo hicimos con bastante antelación en esta primavera, podemos conseguir que los 3 conferenciantes nos acompañaran. Y por ello es que esta tarde contamos aquí con la presencia del profesor Gomis, de don Alberto Gomis Blanco, que haré una muy breve semblanza de él. Nació en Madrid, se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y 10 años, en el año 78, 10 años más tarde, leyó su tesis doctoral sobre un tema apasionante, que son las ciencias naturales en España en el siglo XIX, y con posterioridad trabajó, como sucedía en aquellos años, en un modelo que a mí me parece que era estupendo, como profesor de enseñanza media, hasta durante muchos años, hasta el 93, en que saltó como titular a nuestra universidad, a la Universidad de Alcalá de Henares, ya como profesor de Historia de la Ciencia, de la que posteriormente fue catedrático de este área hasta el año 2009. Sus intereses investigadores se han centrado sobre todo en la historia de las ciencias naturales en la España del siglo XX y comienzos del siglo, del XIX y en comienzos del siglo XX, en el estudio de la recepción del darwinismo y las obras de Darwin en España, pero también ha trabajado intensamente en la historia de la farmacia en la España contemporánea y en la historia de las instituciones científicas. Junto al profesor Jaume Llosa, que también es un grandísimo investigador, fue el descubridor de que el primer traductor de Darwin fue Juan Nepomuceno. Es correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, ha sido comisario de varias exposiciones científicas, tiene más de 250 artículos publicados en revista de impacto, tiene el orden de unos 20 libros, en fin. Podríamos estar un buen rato aquí hablando de su currículum. Yo tengo que decirles que además de tener algunas conversaciones muy interesantes con él, de las que siempre he aprendido mucho, hay algo que compartimos, que es la pasión por Darwin, y yo tengo que confesarles además que también siento esa pasión por los Machado. Yo, como soriano ejerciente que me he criado en el Instituto Antonio Machado de mi Soria natal, pues siempre me viene a la cabeza que Charles Darwin, el gran biólogo británico, tuvo un abuelo, un gran antecesor que fue Erasmus Darwin, y lo mismo le sucedió a los Machado, que también tuvieron un gran abuelo naturalista y profesor de la Universidad Central entonces, y la verdad es que eso siempre me hace recordar los trabajos de investigación del profesor Gomis, que les puedo asegurar a todos ustedes que escucharle esta tarde va a ser una delicia, un verdadero regalo. Así que sin más, yo le cedo la palabra, querido Alberto, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. Ha anunciado Enrique que es la conferencia que está en el centro de la que vimos ayer, la que escuchamos ayer sobre los mitos y la que escucharemos mañana sobre la investigación actual. Entonces, el tema que yo quiero enfocar dentro de este programa es la historia de la investigación científica sobre el origen de la vida. Claro, es un tema, lógicamente, amplio, y yo no quiero pasarme de 55 minutos, y voy a ver si soy capaz. Yo veo dos problemas que han ocupado a la comunidad científica pues, en los últimos 25 siglos, que son cómo se originó la vida y cómo surgieron los seres vivos que nos rodean. El primero es
el que nos concita aquí, pero yo también diré algo del segundo, porque intentaré ver que hay cierta relación entre uno y otro. Y veremos algunas figuras, lógicamente, a lo largo del desarrollo. Voy anticipando algunas para ir centrando el tema. Aristóteles, Pasteur, Darwin, Oparin, Miller. Bien, son científicos que se enfrentan a un problema, en este caso, el del origen de la vida. Da igual que sea este problema u otro. El científico es el que intenta resolver un problema, pero conseguir la resolución completa del mismo siempre no es fácil. Y en el caso del origen de la vida, aunque yo no sea un especialista, me parece que tampoco es fácil resolver. Entonces, vamos a ver teorías que hoy en día podían parecernos un poco descabelladas, pero la ciencia no siempre avanza linealmente y por eso merece la pena recordar aquí cómo ocurrió el avance del conocimiento en este problema. Bien, en la tarde de ayer, el maestro García Gual nos habló del libro de Génesis y de los dos primeros capítulos del libro primero, los primeros libros, en los que se presentaba un origen de los seres vivos y del hombre distinto. Pero en ambos casos, lo recuerdo bien, capítulo primero, el hombre es el último día de la creación, en cambio, el capítulo segundo es anterior y ya no se crea a imagen y semejanza de Dios, sino a partir del barro. En ambos casos, lo que tenemos claro es que era creación divina. Todavía estamos con un relato mítico. Y esto está datado aproximadamente, la redacción del libro primero del Génesis, en el siglo VIII antes de nuestra era. O sea, estamos hablando hace 2800, 2700 años. Para lo que hoy sabemos sobre cuándo se originó la vida, si consideramos que eso fuera un día, esto no sería ni un segundo, ni una décima de segundo, estos 2800 años en los que yo voy a centrar mi recorrido histórico. Bueno, pues ya tenemos esta primera concepción, la teoría creacionista o fijista, cogida del libro del Génesis. Por aquella época, en Grecia, iban a transformarse, entre comillas, los primeros filósofos en científicos. No tengo tiempo de pasar vista a cada uno de ellos. Solamente he marcado 4 pensando en la tradición hasta la Edad Media, bueno, hasta el siglo XVII incluso, de la teoría vigente que salió de Grecia. He marcado ahí Mileto y 2 protagonistas, Tales y Anaximandro. He marcado también Empédocles y también he marcado a Aristóteles, al que dedicaré unos minutos. Lo otro será más breve. Nos encontramos en el siglo VII, VI a.C., luego un siglo posterior a la escritura del Génesis. Todas las fechas, como ustedes pueden comprender, son aproximadas y no son inmovibles, pueden modificarse lógicamente con nuevas investigaciones. Bien, ¿y por qué pongo el primero a Tales? Tales de Mileto, el matemático, el geómetra, que a lo mejor recuerdan ustedes de sus tiempos de estudiante, los teoremas de Tales. Bueno, pues porque es el primero que da una concepción que ya no admite los dioses, ya no una concepción mítica, sino que va a haber una sustancia en la cual va a haber el origen de la vida. Para él es el agua, es el principio de todas las cosas. Y en ese agua, que es el principio de todas las cosas, también está el origen de la vida. Tales es uno de los 7 sabios de Grecia. Ya digo, es un científico.
Su discípulo, Anaximandro, en esta línea, pues va a decir o va a precisar un poco más. Va a decir que del légamo, de la arena, de la arenilla del mar, salieron los primeros seres vivos y colonizaron la Tierra, y a partir de ahí, pues entonces vendrían los demás seres vivos que conocemos o que han existido. Bien, Empédocles, ya nos encontramos en el siglo V antes de Cristo, va a dar la teoría de los 4 raíces, que va a estar modificada por Aristóteles en la teoría de los 4 elementos, y va a ampliar el agua como origen de todas las cosas a las 4 raíces. Las 4 raíces son agua, aire, tierra y fuego. Y depende de la composición de estos 4 raíces, los 4 elementos aristotélicos que vamos a ver a continuación, pues que salgan una forma de vida u otra. ¿Y por qué? Bueno, porque sobre esos 4 elementos actúa el amor y el odio. El amor tiende a unir las raíces, el odio tiende a separarlas. Y de esa forma, de esta organización, pues aparecen los 4 elementos que ahora usará Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira en el siglo IV antes de nuestra era y es un autor cuya producción es muy amplia. La producción física, pero también la producción científica. Y además a lo largo de muchos años. Por eso sus teorías en algún momento pues también pueden valer. Aquí por lo menos he anotado los 4 libros en los cuales trata de la generación de los seres vivos. A lo mejor de la parte de los animales es muy temprana y es de los que más discusión han dado por la clasificación que hace de los seres vivos con sangre y sin sangre, de los movimientos de los animales, de la generación de los animales, incluso de las plantas, si bien el gran estudioso de las plantas es su discípulo Teofrasto. Bien, Aristóteles es un observador. Se pasa muchos momentos observando los cefalópodos, los moluscos cefalópodos, cómo se reproducen. Y hace entonces descripciones de cómo se produce la reproducción en muchos animales, siempre basado en la observación que lleva a cabo. Por ejemplo, en el libro de la generación de los animales, en el libro primero, capítulo 16, al hablar de los insectos, dice lo siguiente. En cuanto a los insectos, algunos de ellos realizan la cópula y en tales casos las crías son engendradas a partir de los animales que son idénticos, en nombre y naturalezas a ellos mismos, entre ellos las langostas. Otros, aunque efectúan la cópula y engendran, no engendran seres de la misma especie que ellos, sino solamente larvas. Y estos insectos no son en manera alguna engendrados a partir de animal alguno, sino a partir de líquidos en putrefacción. Ejemplo de esto son las pulgas, las moscas y las cantáridas. Otros ni son producidos a partir de animales ni efectúan la cópula. Tales son los mosquitos. Esto por lo que refiere a los insectos. Si nos fijamos en la generación de animales con concha, pues dice que dependiendo la región de la playa, de la costa en la que se produzca esa aparición del ser vivo, este tiene unas características u otras. Por ejemplo, dice que si es del limo, la especie que surge son las ostras. Si es de la arena, las vieiras. Y si son del hueco de las rocas, pues lapas y percebes. Por tanto, habíamos una síntesis apretada del conocimiento griego sobre el origen de la vida. Nos quedamos ahí en el siglo IV, siglo III a.C. Los animales no solo se originan de otros animales, también los detalla Aristóteles,
también han surgido de la materia inanimada. Esta forma de origen de la vida es lo que conocemos como abiogénesis. Y que esta teoría fue la preferida de muchos pensadores durante casi 20 siglos. Fijémonos, por ejemplo, ya estamos a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII y todavía hay defensores de la biogénesis, veremos todavía uno posterior, como Jean-Baptiste van Helmont, un químico, físico, alquimista, médico alemán, pero un experimentador sobre todo, que es por lo que te lo traigo aquí. Hizo el famoso experimento del sauce, que estuvo regando durante 5 años y que también dio una idea equivocada de cómo se nutrían los vegetales. Pensaba que solamente se nutrían de agua y aire. No tenía en cuenta para nada la fotosíntesis ni ningún otro proceso. Bueno, pues fíjense ustedes, Van Helmont da una teoría de la generación espontánea, estamos ya a principios del siglo XVII, bastante equívoca. Dice que siempre que haya un principio generador, de la nada puede originarse la vida. Y da esta receta para obtener ratones a partir de granos de trigo. Dice que si se ponen los granos de trigo con una camiseta que esté suficientemente manchada, pues que al cabo de los 21 días se forman ratones. Bien, lógicamente nos hemos ido al siglo XVII y hay otros experimentadores que intentan llegar o que llegan, mejor dicho, a conclusiones distintas. Experimentadores que intentan falsear la generación espontánea. Uno de ellos, el primero que vamos a ver, es Francisco Redi, un italiano que es médico, es coleccionista y hace bastantes experimentos con, sobre todo, insectos. Hace este libro que tengo anotado ahí, en el cual cuenta sus experimentos sobre la génesis de los insectos. Dice Redi: puse una víbora muerta, un pez y un trozo de carne de ternera en 4 grandes frascos de boca ancha. Los cerré y sellé. Luego llené el mismo número de frascos en la misma fórmula, dejándolos abiertos. Se veían moscas que constantemente entraban y salían de los frascos abiertos. Pero claro, sigue diciendo, a los que no podían entrar, pues quedaban por encima intentándolo. La carne de unos frascos se estropeaba, hacía la putrefacción, y la otra se mantenía mejor. No estaba atacada, no aparecían encima de estos trozos de carne insectos. Sigue hablando más adelante. La carne y el pescado que había en ellos se agusanaron. En los frascos cerrados no había gusanos, aunque el contenido se había podrido y hedía. Afuera, en la tapa de los frascos cerrados, algunas larvas buscaban ansiosamente alguna hendidura para penetrar. Bueno, entonces aquí nos encontramos con una nueva teoría científica, la teoría de la biogénesis. Todo ser vivo, por tanto, procede de un ser vivo anterior. Un coleccionista neerlandés era sastre, coleccionista de aparatos de óptica, microscopios fundamentalmente. No le interesó investigar el origen de la vida, pero de manera colateral sus estudios afloran o aportan información valiosa sobre el origen de la vida. Entre otras cosas, este comerciante neerlandés pues consiguió observar, fue el primero que observó los espermatozoides y también muchos organismos de pequeño tamaño, muchos animales microscópicos, protozoos, etc. Y él observaba con su microscopio cómo esos individuos pequeños, esos protozoos, eran capaces de dividirse entre ellos
y, por tanto, dar información de que esos seres microscópicos también se originaban uno a partir de otro. Estábamos en otro ejemplo de biogénesis. Pero cuando ya parecía que toda la cuestión estaba resuelta a favor de la teoría biogénica, pues encontramos en el siglo XVIII nuevas objeciones. Y aquí tenemos a dos sacerdotes católicos, por un lado, John Needham, inglés, por otro lado, Lázaro Spallanzani, italiano. Los dos podíamos encuadrarlos en naturalistas, si bien Spallanzani tuvo un cargo en el Museo de Pavía durante bastante tiempo, creo que llegó incluso en algún momento a ser director de ese museo, aparte de llevar una carrera académica, en la época era corriente, que el profesor de ciencias, el profesor de física, pues también impartiese materias como griego o literatura, o tenían una, diríamos, menor especialización que hoy en día. Bueno, pues Needham, a mediados del siglo XVIII, hizo la experiencia de hervir en una botella cerrada de vidrio caldo de carnero y, sin abrirla, al poco tiempo, a los días, veía que ese caldo de carnero es que había introducido en la botella, aunque la había hervido, la había dejado taponada, pues sí que aparecían contaminantes, aparecían seres vivos dentro de ese frasco. Casi 20 años después, Spallanzani repite la experiencia con más cuidado, es más cuidadoso, y entonces observa que a él no le ocurre esta contaminación, esta aparición de seres vivos en el caldo. La explicación que podemos ver es que había sido poco cuidadoso Needham con Spallanzani. Aquí lo estoy contando de manera muy suave, pero realmente la batalla entre ellos fue muy notable, fue muy importante. Y así ya llegamos a Louis Pasteur, ya estamos en el siglo XIX, al químico y microbiólogo francés. Pasteur prácticamente dedicó toda su vida a la investigación de seres microscópicos y por eso pues aclaró procesos como la fermentación, fabricó vacunas, dio técnicas para proteger los alimentos, la pasteurización y, cómo no, pues también se ocupó sobre el problema del origen de la vida. Él era partidario de la biogénesis y hizo experiencias, por ejemplo, con algodón pólvora, que hacía pasar el aire por unos capilares muy finos y entonces en esos capilares muy finos metía este algodón pólvora y quedaba ahí retenidos pequeños microorganismos que luego era capaz de ver. Este algodón pólvora es el nitrato de celulosa, que tiene el aspecto del algodón textil y que esos pequeños poros eran los que retenían los microorganismos cuando pasaban a través de él. Pero lo que le hizo más famoso, sin duda, fue el experimento de los matraces de cuello de cisne. Estos matraces que tienen este codo y que él trató de la siguiente manera. Puso a hervir un caldo con ausencia de microorganismo, o intentó, los mataba mediante el calor, y veía que al cabo del tiempo no estaban contaminados, no había bacterias presentes. ¿Por qué? Porque los microorganismos que entraban por la botella del cuello del cisne, por la entrada, por el agujero del cuello del cisne, quedaban retenidos en el prolongado codo y entonces no llegaban a contaminar el líquido que había introducido en este matraz con cuello de cisne. En cambio, si en un momento determinado procedía
a cortar el cuello en un punto determinado, próximo al final de la botella, pues entonces se producía a partir de ese momento, a los pocos días, observaba la presencia de bacterias, observaba la contaminación. Y lo mismo ocurría si disminuía la distancia entre el líquido y el exterior. O sea, si el cuello del cisne, el cuello estaba ocupado por el líquido, entonces las bacterias tenían mucho menos trayecto que recorrer, producían la contaminación y este era el experimento que él tomaba como fundamental para negar que pudieran aparecer bacterias si se les negaba el paso. Nos encontramos en 1861, 2 años después de que Charles Darwin publicara su obra emblemática, El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin, en su capítulo 6 del origen de las especies, trata de la aparición escalonada de las especies a lo largo del tiempo y aplica el principio de selección natural como el que va marcando la aparición de las especies. Él, desde antes, después de volver en el viaje del Beagle, había compuesto algunos árboles filogenéticos para relacionar unas especies con otras. Son muy famosas sus observaciones sobre los pinzones en las Islas Galápagos. La proximidad veía que había especies distintas, pero que tenían algunas analogías también, y eso le permitió levantar los primeros árboles filogenéticos. Incluso en el capítulo 6 de su obra, pues da este diagrama en el cual este diagrama permite marcar cómo van apareciendo las especies a lo largo del tiempo. Unas llevan un recorrido conjunto más tiempo, otros menos tiempos. Ernest Haeckel, un zoólogo alemán, va a profundizar en esta idea de los árboles filogenéticos. Y entonces va a hacer esta especie ya así de árbol en el cual los seres microscópicos serían las raíces y se van complicando todos los demás. En la parte superior pone el hombre. Esta obra se publica 20 años después del origen de la especie y está destinada precisamente a la evolución del hombre. Y esta comunicación o esta interrelación de dónde aparecen unas especies y otras, pues ha ido completando con árboles filogenéticos cada vez más complejos. No creo que ustedes puedan precisarlo desde sus sillas porque realmente hay un número de especies muy grande las que aparecen en un árbol más filogenético. ¿La idea cuál es? La idea es que tenemos ya en 1859 Darwin uno o dos, ahora veremos su conclusión, unas especies primordiales y a partir de esas especies primordiales han ido apareciendo las otras. No quiere decir que una haya pasado por encima de otra, sino que han compartido durante mucho tiempo la misma rama filogenética que les ha conducido en el proceso evolutivo finalmente a especies diferentes. No es necesario, por tanto, que una especie pase por encima de otra, sino con compartir. Esto, pues, ahí lo pueden ver, no sé si medianamente bien, desde su sitio. Bien, entonces, evolución de las especies. Sin embargo, Darwin no tenía muy claro cómo se habían organizado aquellas primeras especies de las que luego salieron todas las demás, aquellos individuos elementales, aquellos seres microscópicos de los que aparecieron luego todos los demás. Dice en la conclusión de su libro: hay grandeza en esta concepción
de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Bien, Haeckel, a diferencia de Darwin, pensaba que los caracteres adquiridos también se podían transmitir. Esto Darwin no lo admitía. Bien, y ya digo, la idea de que las especies se han formado así, pero la idea también de que, dice Darwin, sorprende que el Creador haya puesto sobre la faz de la Tierra una o varias especies a partir de las cuales sí que ha operado la selección natural. Bien, dicho esto, y ya vamos acercándonos al siglo XX, nos encontramos con las investigaciones del ruso Alexander Ivanovich Oparin. Bien, ya el problema va a ser un problema químico, un problema bioquímico. O sea, hay cambios de especies, pero ¿cómo se originan estas primeras especies? Por eso anoto que Oparin fue el pionero en el desarrollo de las teorías bioquímicas sobre el origen de la vida. Lo propone muy joven, en 1922, en una conferencia que dio ante la Sociedad Botánica de todas las Rusias y que 2 años después dio a conocer en su libro El origen de la vida. Ahí está la edición en ruso, pero yo tengo aquí una edición en castellano. Y la síntesis fundamental, ahora me detendré un poquito en Oparin, es que de la materia no viva, llamamos la materia inorgánica, a la vida había un proceso químico, una transformación química. Una transformación que requería unas condiciones que en ese momento, que en 1924 no se daban, pero que en algún momento se tenían que haber dado. En síntesis, él señala las siguientes etapas. Primero, una atmósfera con unas condiciones específicas, una atmósfera primitiva, que no tenía exenta de oxígeno y que estaba compuesta fundamentalmente por hidrógeno, por metano, por amoníaco y por vapor de agua. En esa atmósfera primitiva y con unas condiciones particulares, en una segunda etapa se producirán la síntesis de las moléculas orgánicas más sencillas, pero imprescindibles para la vida: aminoácidos y nucleótidos. Y a partir de la agregación de estas moléculas de aminoácidos se formarían los polímeros, compuestos orgánicos de mayor tamaño, y coacervados. Los coacervados, aclaro ahí, serían gotas ricas en moléculas rodeadas de una membrana. Ya tenemos algo parecido a la célula, pero todavía no, faltaba la última etapa, la evolución a la vida, la transformación del coacervado, de aquella molécula orgánica protegida por una membrana, a la célula. La célula es la unidad del ser vivo y esta ya tiene capacidad para dividirse y entonces dar 2 individuos. Si es un individuo unicelular, mediante la división de esa única célula, 2 individuos unicelulares. Bien, al mismo tiempo, un investigador británico, aunque pasó la mayor parte de su vida en la India y acabó con la nacionalidad hindú, Hallan,
pues hizo investigaciones muy parecidas. Y aparte de llevar una tarea de divulgación en muchos campos de la biología muy interesante. Pensador original y visionario, probablemente el divulgador científico más brillante de su generación. En 1929 publica ese artículo que tengo ahí reproducido, El origen de la vida, y plantea un modelo de origen de la vida muy parecido al modelo de Oparin, muy parecido. Ahí va a hablar de que esa transformación de las moléculas inorgánicas en orgánicas en esas condiciones especiales van a tener lugar en el seno oceánico, en lo que podemos llamar la sopa primordial o la sopa primitiva, en la que con gran calor y con unas condiciones especiales, pues aquello se transformó en un vasto laboratorio químico, un laboratorio de transformaciones que en un momento determinado fue el capaz de transformar las moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas. Mezcla de compuestos inorgánicos similar a una sopa caliente diluida. En esa sopa caliente diluida, en principio, había componentes inorgánicos, luego hubo moléculas orgánicas. Por eso, al ser dos teorías tan próximas, pues hoy en día se ensamblan en una teoría sola, teoría de Oparin-Haldane, y la podemos llamar teoría de la síntesis química, teoría químico-sintética. Y como he manifestado en el esquema anterior, a partir de una serie de moléculas, hemos visto el metano, hemos visto el amoníaco, hemos visto el hidrógeno y hemos visto el agua, aparecen unas condiciones diferentes, específicas, en las cuales van a producir las transformaciones de estas moléculas en proteínas en primer lugar y fundamentalmente en coacervados más adelante. Por tanto, sintetizando ambas teorías, primero síntesis abiogénica, después formación de polímeros, polimerización, después formación de coacervados, coacervación y, por último, origen de aquella célula primitiva. Bien, llegados hasta aquí, vuelvo a poner una diapositiva casi de las primeras, pero con una nueva leyenda. Sí, cómo se originó la vida y cómo surgieron los seres vivos que nos rodean, comentaba que tendrían relación. Claro, el origen de la vida es el origen de la evolución. Sin vida no podríamos haber visto la sucesión de seres vivos. Pero a partir de ese momento, que ahora seguiremos desarrollando, es posible que las dos cosas, la evolución, apareciera. Otra pregunta que surge ahora, como estoy muy preguntón esta tarde, ¿qué es la vida en realidad? Porque sí, ¿en qué momento aquel coacervado ya dejó de ser coacervado para ser algo vivo? Esa es la pregunta. Y en este terreno, pues han seguido investigando a lo largo del siglo XX y siguen investigando a lo largo del siglo XXI cada vez equipos más potentes de investigación. Bien, simplemente una lectura del libro de Oparin de su conclusión. Dice que nos para este primer momento para pasar al siglo XX-XXI. Resumiendo cuanto ha sido expuesto en los capítulos precedentes, se debe ante todo rechazar categóricamente todo intento de renovar los viejos argumentos en favor de una repentina y espontánea generación de la vida. Debe pensarse que por muy diminuto y por muy elemental que a un primer examen pueda parecer un organismo, es infinitamente más complejo
que cualquier solución simple de sustancia orgánica. Los organismos poseen una estructura dinámicamente estable, definida, que se funda sobre una combinación armónica. Carece, pues, de sentido esperar que una organización cualquiera pueda originarse accidentalmente en un espacio de tiempo más o menos breve de una simple solución o infusión. Bueno, aquí parece que ya el asunto está solucionado. Salto al tercer párrafo. Dice, el caso es que la vida no puede haber existido siempre. La combinación compleja de manifestaciones y propiedades tan características de la vida debe haber surgido en el proceso de la evolución de la materia. Bien, pero, ¿y esto no ha podido existir siempre? ¿Desde cuándo existe vida? Estos son los problemas con los que vamos a intentar ver ahora un poquito. Si no los aclaramos, porque no están aclarados, sí que vamos a esbozar alguna teoría de cómo ha podido ser. El asunto no está solucionado. Bien, Stanley Miller, muy joven, en 1953, 23 años, apenas terminada la licenciatura en ciencias, con su maestro Harold Urey, que sí que era un químico de mucha experiencia, de mucho desarrollo, había obtenido el premio Nobel por sus investigaciones sobre isótopos pesados, pues diseñó un experimento que fue revolucionario y que hoy en día se sigue empleando para la obtención de moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Bien, ese que no lo leen, solamente para que vean que el trabajo no es muy grande, lo publica en la revista Science en 1953 y en ese experimento, en ese trabajo, va a comentar o va a demostrar la formación de aminoácidos a partir de sustancias inorgánicas. Y se va a valer para la fabricación de esas moléculas orgánicas del aparato de Miller, que es el que tenemos en esta diapositiva. Va a reproducir en el mismo, o va a intentar reproducir las condiciones de vida que Oparin había señalado en su libro. Sí, una atmósfera con presencia de metano, con presencia de amoníaco, con presencia de hidrógeno y con vapor de agua, que ponía agua en este matraz, lo sometía a una fuerte temperatura y hacía bombardeos con dos electrodos simulando rayos sobre la superficie de la Tierra. De esta manera, el vapor de agua pasaba por esta zona donde se encontraban los otros materiales, se producía la descarga eléctrica, enfriaba, recogía la muestra y al cabo de poco tiempo, pues se encontraba que sobre las paredes de este matraz de cristal aparecían depositados, en esta zona amarillenta aparecían depositados los compuestos orgánicos. Por tanto, este experimento es un experimento fantástico en el cual hacía la síntesis de compuestos orgánicos, de compuestos bióticos o prebióticos a partir de compuestos abióticos. Llamo la atención de que el experimento de Miller, volveré a él, se sigue realizando para comprobar su validez, pero quiero antes llamar la atención sobre la presencia de Miller en Valencia en el año 2003, cuando se cumplía el 50 aniversario de su trabajo publicado en Science. Bien, la revista Methode, que publica la Universidad de Valencia, le hizo una entrevista, concretamente Luc Alemán, que es un
redactor jefe de la revista, o en aquella época era redactor jefe de la revista francesa La Recherche, muy interesante, y entre otras preguntas le pregunta, ¿y este proceso se ha podido producir en otro lugar? ¿En otros planetas? La respuesta es taxativa. Sí, claro, la vida puede aparecer en cualquier parte, a partir del momento en que los ingredientes apropiados se unen durante el tiempo suficiente y en las condiciones adecuadas. Estoy convencido de que hay vida en otros lugares del universo. No sé a qué debe de parecerse, pero a buen seguro que la hay. Bueno, ahí le tenemos a Miller en el fabuloso jardín de la Universidad de Valencia y incluso con uno de los aparatos suyos, aparatos de Miller. Bien, en otros lugares del universo, es que todavía del universo me lo he callado. Vamos con ello entonces, porque ¿cómo? ¿Cuándo se originó el universo? Esta pregunta no la había planeado, pero es que estaba en el fondo de la cuestión. La vida está en el universo. Bien, las investigaciones, que estas no entran hoy en mi charla, pues se llevan experimentos ubicados por potentes equipos en la Antártida, satélites, sondeos especiales. Bueno, y una investigación muy sofisticada, ya más en el terreno de la física, de la astrofísica, que de la biología, que sitúan que en un momento determinado toda la energía del vacío en un momento estaba reunida y que se produjo una explosión. Cuando yo estudiaba hablábamos del Big Bang. Esta nomenclatura está desapareciendo a favor de la energía del vacío. Es una explosión que hoy en día los astrofísicos cifran que se produjo hace 13.800 millones de años y que todavía continúa. El universo empezó ahí. Y a partir de ese momento se fue constituyendo las diferentes partes del universo, como por ejemplo, otra pregunta, ¿y nosotros? ¿Y nuestro planeta, la Tierra? ¿Cuándo se originó y cómo? Bueno, pues a partir de esas materias que explosionaron, se fueron reuniendo para formar nebulosas, y las nebulosas fueron constituyéndose en diferentes astros. Por acción de la gravedad se debió de formar nuestro planeta, en el cual habitamos, la Tierra. Hoy en día esta conformación está datada entre 4.600 y 4.400 millones de años. Una Tierra que era diferente a la nuestra, una que tenía una intensa actividad volcánica y, consecuentemente, una temperatura muy elevada, y en el cual también los impactos de meteoritos debía ser muy frecuente, mucho más frecuente que en la actualidad, por supuesto. Algunos de ellos a lo mejor fueron los que propiciaron que esa primera Tierra en la cual no vemos agua, luego sí que apareciera el agua. Sí, en el año 2001, en la revista Nature, se publicó un trabajo en el cual se evidenciaba la formación de circonitas, y que esto era una comprobación de que hacía 4,4 millones de años, o sea, hacía 4.400 millones de años, ya se daban las condiciones para que sobre la superficie terrestre hubiera continentes y zonas oceánicas, o sea, que hubiera materiales depositados en tierra firme y también agua sobre la superficie del planeta. Bueno, pues ya tenemos uno de los condicionamientos que nos pedía Oparin y que Miller puso en su aparato para conseguir fabricar vida. Y a partir de ahí, entonces, si se lleva a cabo esa reacción
propuesta por Oparin y demostrada por Miller, ¿cuándo ocurrió? ¿Hace 4.400 millones de años o más cerca a nosotros? Bueno, pues también la astrobiología data que hace 4.000 o 3.800 millones de años se produjo en este seno oceánico, en esta sopa primitiva y con aquellas condiciones que habíamos visto en Oparin y en Miller, se produjeran, dice aquí, representación esquemática del origen de la vida en la esquina inferior, en la parte inferior. O sea que aquí se produciría esta síntesis de las moléculas orgánicas. Esto está, por tanto, explicando un poco, completando el proceso del paso de la biogénesis a la biogénesis. Se da hace casi 4.000, 3.800 millones de años. ¿Está solucionado, por tanto, el problema? No está solucionado. Pero vamos orientándolo, vamos intentando resolver. La investigación continúa. La investigación continúa y, por ejemplo, el profesor Juli Peretó de la Universidad de Valencia y su equipo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, pues van viendo precisamente cómo estos cambios se han ido produciendo en un tiempo relativamente grande. No se habla de unidades, sino de sistemas. El profesor Peretó ha publicado hace un par de años un libro que yo pensaba que se iba a traducir al castellano y al español, pero no ha sido así, que se llama Un planeta creativo. ¿Cómo va a comenzar la vida en la Tierra? ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo la fabricaremos en el laboratorio? ¿Cómo se va a fabricar la vida en el laboratorio? Esa vida que yo decía que desde qué momento consideramos que es vida. Y la investigación continúa y el mejor ejemplo nos lo va a dar mañana el profesor Juan Manuel García Ruiz, que es responsable del proyecto Protos, que si no me equivoco está en la sala y me puede corregir, tiene como objeto crear mundos primitivos o protomundos. Bueno, en su experimentación, y lo pueden ver ustedes en YouTube, pues comenta cómo el experimento de Miller, tuvo suerte Miller, porque en el vidrio había un elemento imprescindible para que la reacción tuviera lugar, la sílice. Si cambiamos el vidrio y el recipiente es de teflón, la experiencia, el experimento de Miller no tiene éxito. El vidrio de las rocas. La sílice, en opinión, y yo estoy seguro que es así, del profesor Juan Manuel García Ruiz, juega un rol fundamental en la creación de la vida. Y estoy seguro que él mañana lo explicará mucho mejor que yo pueda haberlo dicho esta tarde. Muchas gracias. Muy bien. Ya se lo avisé yo que tendríamos una conferencia realmente memorable, como sin ninguna duda lo ha sido. Y como también les hemos prometido, pues va a haber unos turnos de preguntas, así que no sean tímidos. El que levante la mano le otorgaremos la palabra. Allí hay una mano. Gracias. Ante todo, felicidades por su conferencia. Y respecto al último que ha dicho de silicio, yo recuerdo haber leído, y no sé si incluso lo dijo el propio Oparin, que hablaba de que los moldes en los que se habían formado las primeras agregaciones de moléculas orgánicas serían de arcillas. Las arcillas son silicatos. Entonces, claro, eso encaja perfectamente con lo que se ha comentado. Sí, esto parece que es así, porque el agua en aquel momento debía ser muy alcalina y debía permitir
la presencia de silicatos. Es un argumento más en favor de que esto ocurriera en estas condiciones. Sí. Sí, pero yo le conmino a que venga usted a la conferencia mañana, Claro. precisamente con el profesor Juan Manuel García, que lo vamos a tener aquí, lo tenemos esta tarde aquí entre nosotros, pero mañana a dictar. Se pierde usted algo importante, se lo aseguro. Bueno, ¿alguna palabra más? Sí, allí hay otra mano. Buenas tardes. Igualmente le felicito y me ha encantado el contenido. Mi pregunta es, hace unos años se descubrió Marte, bueno, se lanzó la noticia, ¿no?, de que se había descubierto, no sé si era Marte, no, pero Marte, moléculas de agua, o sea, algo como agua, digamos, congelada o algo así. Entonces, ¿hay alguna investigación o hay algo digamos, algún indicio de que pueda haber algo, alguna molécula o alguna partícula de vida en algún planeta de los que se ha investigado? Bueno, como usted está apuntando, investigaciones, claro que las está habiendo, ¿no? Inclusive, en algún momento ha habido desmentidos sobre algunos de los hallazgos. Yo no tengo certeza de que esto se haya producido todavía. Yo no la tengo. No sé si alguien en la sala tendrá certeza de haber encontrado vida en otro planeta, en otro sitio. En este caso. ¿Alguna intervención más? Ahí hay otro turno. Luego aquí un joven. Ahí hay uno. Hola, buenas tardes. Me ha gustado la conferencia porque las plantillas también y así nos hemos enterado mejor. Y mi pregunta es porque lo de los electrodos, ¿no? ¿Por qué se origina eso amoníaco? Luego metano, agua y si no se pueden originar otros componentes en el experimento de la vida. Y mi otra pregunta es si puede haber vida en otro planeta con un proceso diferente que no conocemos. Bueno, empiezo por la segunda. Sí. Miller apunta condiciones de una vida distinta, que puede haber vida, pero una vida que a lo mejor hoy en día nosotros aquí no la reconocemos, pero que cumple las características de la vida. En un momento de la presentación he dicho, saber lo que es la vida también es complicado. Sabemos lo que tiene vida y lo que no tiene, pero qué es la vida cuando se hace el salto, yo desde luego no tengo capacidad para saberlo. Esto. Y la otra pregunta, perdón. No, lo del experimento de la vida. Sí. ¿Por qué son esos 4 elementos? Sí, y bueno. ¿Puede haber otro que pueda originarse al azar? Bien, yo he comentado lo que Oparin manifestó que eran los compuestos que estaban en aquella situación primitiva y que luego Miller confirmó y que creo, si no me equivoco, que los equipos actuales son los mismos compuestos que están utilizando en sus experimentaciones todos los días. No solamente se cogen, estos experimentos son exitosos porque no solamente cogen aminoácidos, sino se han dado cuenta con posterioridad que aparecen otras componentes que podían asemejar bacterias o prebacterias en los cuales podrían entrar esos componentes orgánicos y a partir de ahí lanzar las células. Me estoy metiendo en el terreno del profesor Juan Manuel García Ruiz y entonces luego me regañará mucho, pero seguro que él mañana se lo explica muy bien. Sí, yo le conmino también a que acuda mañana a la conferencia que tendremos a las 7 de la tarde. Hay otras dos intervenciones aquí y luego el joven. Es que yo soy primero el joven y luego. A mí me ha gustado mucho la charla, pero tengo 2 preguntas. Hoy he leído sobre que es posible crear antihidrógeno con antiprotón y un positrón. ¿Sería posible con primero una molécula que no es orgánica
convertirla a orgánica para crear como una especie de antivida? Bueno, esa es también una pregunta para un físico. Yo creo que esta mañana Juan Manuel García te la va a contestar. ¿Seguro? ¿Mañana vas a poder venir? No. Bueno, como estas conferencias se van a subir en podcast, te sugiero que por lo menos la puedas ver en podcast, ¿vale? Tenemos una última intervención. Pero, ¿Tú querías comentar algo? quería comentarle que a mí me ha gustado mucho que hayas venido esta tarde. Gracias. Muy bien. Y ahora yo otra pregunta. Buenas noches. La pregunta mía sería si he deducido que durante muchos siglos, hasta el siglo XVII, se ha ido incrementando y analizando los temas de investigación. Y entonces yo lo que pienso que es, en la actualidad un chico que tenga 15 o 20 años acumula todos esos siglos. Acumula todo ese tiempo reciente de descubrimiento en 15, 12 o 20 años como mucho. Entonces, de mañana, las nuevas generaciones que en 15 o 20 años han adquirido esos conocimientos, dentro de X años, ¿qué capacidad tendrá la persona para desarrollar, basándose en todo lo anterior, en acontecimientos y investigaciones que hasta no sé si es posible? La otra pregunta sería si en el plasma ese candente, para formar una célula, han transcurrido millones de años entre el agua, la materia inorgánica y la energía. ¿Cuántas combinaciones simplemente por la naturaleza han tenido que mezclar, rechazar, para que consigan una célula con una membrana? Y de esa célula, con una membrana, pues, se desarrollan luego las plantas, los animales. El hombre, la inteligencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el exterior, pues, de los planetas o galaxias, es muy difícil encontrar todas las características para que se haya dado aquí la vida, y en cambio nosotros no sabemos apreciarla, la destruimos continuamente. Sí, bueno, dos preguntas creo. La primera, sobre el futuro. Estoy teniendo mala suerte porque yo soy historiador, pero bueno. Yo confío mucho que en 15 o 20 años, que es el plazo que usted ha señalado, la investigación, son equipos muy potentes los que están trabajando de todo el mundo. Ya he dicho que equipos españoles también, pues nos puedan explicar mucho mejor el proceso, cómo ha tenido lugar, y a lo mejor cambiar dataciones. Esto ha cambiado mucho desde que yo hace 50 años era estudiante en la Facultad de Ciencias Biológicas, y como esto va más deprisa, estoy seguro que en 15 años se avanzará lo que se avanza ahora en 50. Yo esto creo que no habrá duda. Y claro, la segunda pregunta. Primero, tienen que darse las condiciones. Hemos puesto unas condiciones. Luego tendrían que darse muchas reacciones, claro que sí. Y entonces esas condiciones se pueden repetir en otro lugar o van a ser distintas, pero también van a ser capaces de generar compuestos orgánicos. Esto no lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. Pero ¿por qué no? Eso es lo que comentaba Miller en su entrevista, que me ha parecido interesante leer. Puede haber vida en otras partes del universo, pero no conocemos cómo es esa otra vida. Esa es la cuestión. Espero haberle respondido. Ya, la última intervención aquí. Una pregunta. Darwin, tengo entendido que se basó en
los libros y documentos escritos por un investigador español previo a él. De hecho, parece ser que lo empezó a incluir en su primer libro, pero luego, cuando se publicó, quitó esa referencia. ¿Conoce usted quién era ese español en el cual se basó Darwin? Bueno, Darwin cita más de una en sus diferentes obras más de una decena de investigadores españoles, pero al que más cita es Azara, porque Azara había recorrido las regiones de la América Meridional, que fue una parte de su viaje en el Beagle, y por eso él lleva su obra del viaje a la América Meridional, y cuando le es posible hace referencias para explicar cosas que ha visto a lo largo del viaje del Beagle. Me imagino que se refiere a Félix de Azara, que es del siglo XVIII. Es del siglo anterior, pero había llegado antes por el gobierno de España a medir los límites en territorio americano. Lo que pasa es que luego lo borró de su... Bueno, ya le digo que yo he leído la obra de Darwin para buscar todas las citas y he hecho más de 10 porque a una mujer, una bailarina que él sitúa como española, creemos en la actualidad que no es española. Bueno, pues para despedirnos, este joven también aquí de primera fila. También. Para que la escuela. Me ha encantado todo, ha estado muy chulo y tengo una pregunta que es, ¿los virus son seres vivos? Bueno, esta pregunta también sale casi todos los días y solos no podrían vivir. Y esta es una condición importante para mí y por eso el truco siempre está de decir que están en el límite de los seres vivos, en el límite, porque ellos solos, por sí solos, no podrían vivir. Luego requieren un ser vivo de verdad, el virus, para considerarle a él solo como ser vivo. Están en el límite de la vida. Pues muy bien. Pues yo aprovecho para reiterarles mi invitación a que mañana nos acompañen también en este regalo que nos hace a todos nosotros el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, acudiendo a las 7 de la tarde a la tercera de las conferencias de este ciclo, que va a ser de un enorme interés, porque como ya ha anunciado muy bien Alberto Gomis, el profesor Gomis, mañana contaremos con la presencia de Juan Manuel García, que nos va a presentar precisamente esos experimentos, el protagonista de estos experimentos que estamos viendo, que él ha anunciado, los protagonistas de los experimentos más candentes a nivel mundial, lo vamos a tener mañana en esta sala, así que no se lo pierdan. Bienvenidos mañana. Un abrazo.